Bueno, en el día de hoy vamos a continuar con la serie que hemos titulado Perdonado a otros como hemos sido perdonados. Y en el día de hoy vamos a cubrir la parte número 3. Si tienen su bosquejo ahí, por favor, veamos una vez más el título, Perdonando a otros como hemos sido perdonados. Y en esta tarde vamos a cubrir la parte número 3. Nos vamos a enfocar en esta tarde en el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Antes de comenzar, pues vamos a orar para pedirle al Señor que nos dirige, que nos dé dirección, ¿verdad? Y que nos llene con su Santo Espíritu para poder no solamente ser oidores de la palabra, pero también hacedores, ¿verdad? Oremos. Padre Celestial, qué bueno eres y qué privilegio el poder estar en tu casa en esta tarde, cantándote. Y en este momento continuamos nuestra alabanza y adoración a través de tu palabra, Señor. Lo que te pido es, que siempre decimos, Padre amado, que tú nos llenes con tu Santo Espíritu, que nos dé dirección, que nos dé claridad, que nos des corazones listos, Padre, para recibir tu palabra en esta tarde, Señor. Lo que deseamos es ser transformados, Señor, especialmente con este tema del perdón, que es sumamente difícil para cada uno de nosotros, Señor. Yo sé que yo no soy la única persona que lucha con el perdón. Yo sé que hay muchas personas, no solamente en nuestra iglesia, pero alrededor del mundo, personas que han sido salvas, Padre Santo, que en este momento están luchando con el perdón. La razón por la cual es simplemente porque no hemos sido completamente glorificados, todavía tenemos la dichosa carne adentro de nosotros, y esto muchas veces impide, Señor, que hagamos lo correcto. Lo que queremos en este momento, Señor, lo que te pedimos es que tú do away with the flesh. Remueve esta carne, Señor. Ayúdanos a nosotros a hacer guerra contra ella, Señor, para que podamos vivir vidas que te agraden a ti, Padre Celestial. Ministranos, Señor, en el día de hoy. Una vez más, transfórmanos, Padre Celestial. Y si hay alguien aquí en esta tarde que necesite escuchar esta palabra, Señor, que así sea y que tú hagas la obra, Señor. Te amamos y pedimos todas estas cosas en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, algunas semanas atrás habíamos dicho que si vamos a perdonar a otras personas como hemos sido perdonados, era necesario que nosotros como hijos de Dios volviéramos una vez más a los básicos, ¿verdad? Habíamos dicho que era necesario volver al té espiritual para que nos acordamos de 3 puntos claves que nos van a ayudar a nosotros a perdonar a otros como hemos sido perdonados. Habíamos dicho que para perdonar como Dios nos perdona, tenemos que tener claro en nuestra mente 3 aspectos básicos pero cruciales de la fe cristiana. El primer aspecto básico pero crucial, hace yo creo que 2 o 3 semanas atrás, era la santidad de Dios. Mira ahí en su bosquejo, es la santidad de Dios, ¿verdad? En Isaías capítulo 6, versículo del 1 al 3, la palabra de Dios nos dice así: en el año que murió el rey Usías, vi yo el Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaba el templo, y por encima de él había serafines, y cada uno tenía 6 alas, y con 2 cubría sus rostros, con 2 cubría sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Habíamos dicho de la santidad de Dios, que básicamente se puede definir en 2 maneras, ¿ok? El primer significado, ¿ok?, de la santidad de Dios es que la santidad de Dios significa ser distinto, ser separado, estar por encima de los demás. El pastor y teólogo R.C. Sproul dijo: cuando la Biblia dice que Dios es santo, básicamente significa que Dios es trascendentalmente separado. Ser santo es ser otro, ser diferente de una manera especial. La santidad de Dios, mis queridos hermanos, cuando se aplica a Dios, significa que nuestro Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios, como dije, es único. Nuestro Dios no tiene comparación.
Dios está en una clase por sí mismo. Dios no está sujeto a nada ni a nadie. Nuestro Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios supremo y es supremo sobre toda su creación. Dios también está por encima de todas las cosas, está por encima de nosotros y no hay nadie como Él. En 1 Samuel, mira ahí en su bosquejo, en 1 Samuel capítulo 2, versículo 2, la palabra nos dice así: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. El segundo significado de la santidad de Dios es que nuestro Dios es absolutamente puro. Nuestro Dios es absolutamente puro. En otras palabras, la pureza de Dios es trascendente, ¿ok? Es otra vez más, es por encima de nosotros. Ahora, cuando decimos que Dios es puro, escuche por favor, lo que estamos tratando de decir es que nuestro Dios es un Dios bueno. Nuestro Dios siempre hace lo que es correcto. Nuestro Dios es totalmente sin mancha. Dios es incapaz de hacer el mal. Nuestro Dios siempre actúa de una manera justa. En 1 Juan capítulo 1 versículo 5, escucha lo que dice la palabra de Dios. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios, el Dios de nosotros, es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. En Habacuc capítulo 1 versículo 13 dice así también: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Hermanos, Dios, el Dios de la Biblia, el Salvador de nosotros, es un Dios perfecto. Nuestro Dios es un Dios sin pecado. Nuestro Dios es un Dios sin defectos. Nuestro Dios, mis queridos hermanos, es un Dios santo, santo, santo. Ahora, lo sorprendente de todo esto es que este Dios santo, 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 el Dios de la Biblia, ha decidido fijar su mirada o poner su mirada en personas como nosotros. Amén. Acuérdate que tú y yo no tenemos nada que ofrecerle al Señor. Si en el día de hoy somos salvos por la gracia y por la misericordia de Dios. Amén. Lo que tú y yo nos merecemos es que nuestro Dios, el Dios santo, santo, santo del universo, nos rechace a nosotros. ¿Por qué? Porque desde la cabeza hasta los pies nosotros estamos llenos de pecado. Pero sin embargo, esto es importante, pero sin embargo, nuestro Dios, el Dios de la Biblia, ha tomado la decisión de perdonar a algunos, de rescatar a algunos, de darle un corazón nuevo a algunas personas. Y estoy casi seguro que esta iglesia está llena de personas que han recibido el regalo de la salvación. Y sabemos muy bien que si hemos recibido este regalo, como dije anteriormente, no es porque tú y yo nos merecemos este regalo. Es porque le dio a Dios la gana de salvarnos, de perdonarnos a nosotros. Como dije, Dios no solamente fijó sus ojos en ti y en mí, sino que también Dios nos perdona, Dios nos salva y Dios nos ama. El segundo aspecto básico pero crucial que habíamos visto 2 semanas atrás era la naturaleza pecaminosa del hombre. Todo el mundo ahí, mire por favor, punto número 2. La naturaleza pecaminosa del hombre. En Isaías capítulo 6, versículo 5, la palabra dice así: entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habito en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos el Rey, Jehová de los ejércitos.
Sabemos que inmediatamente cuando Isaías tiene esta visión y está en el tercer cielo, la palabra de Dios nos dice que inmediatamente ve a Dios sentado en su trono en toda su gloria y majestad. La palabra de Dios nos dice que la falda de Dios cubría completamente el templo. Y habíamos dicho que el tamaño de la falda representaba la realeza de Dios. Amén. Y habíamos dicho que esta realeza de Dios es una realeza que no tiene límites. Amén. Es infinita. Ese es nuestro Dios, el Dios de la Biblia. Pero lo que resulta es esto: cuando Isaías se da cuenta de la grandeza de Dios, cuando Isaías ve a estos serafines que están constantemente con el cántico santo, 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 inmediatamente, hermanos, Isaías se da cuenta de su bancarrota espiritual. El deseo mío es que eso suceda en nuestras vidas. Si estamos en Cristo en el día de hoy, escuche por favor, es necesario que tú y yo entendamos este punto. Esto es un punto básico, pero crucial para nuestra fe. Que tú y yo, cuando hablamos en términos de nuestra naturaleza, estamos completamente quebrantados por nuestros pecados. Estamos completamente separados de Dios. Nosotros venimos a este mundo ya muertos en delitos y en pecado. Mientras más cerca que tú y yo estamos a Dios, más nos vamos a dar cuenta de nuestra naturaleza pecaminosa. Y aquí lo que vemos es que Isaías está cara a cara. Y lo que dice inmediatamente es: ¡ay de mí! ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde voy a huir? This is the perfect moment to say, I wish that the ground would swallow me whole, but there was no ground to swallow him. Estaba ahí completamente desnudo, espiritualmente hablando, delante de Dios. Todos los pecados estaban expuestos. ¡Ay de mí! ¿Cuándo fue la última vez que dijimos eso? ¡Ay de mí! Que soy pecador. Que soy muerto. Como lo dice aquí, mis ojos han visto al Rey. Este versículo vemos claramente, como dije, que Isaías respondió con un sentido de quebrantamiento total a su depravación total. Si estás presente en esta tarde y estás de acuerdo con el hecho de que tú naciste, que tú llegaste a este mundo en una depravación total, dígame. Es importante que cada uno de nosotros, miembros de la iglesia en sus pasos, entendamos este principio básico. Todos somos pecadores, completamente pecadores. No hay nada bueno en nosotros. Todos necesitamos a un Salvador. Habíamos dicho que no existe en ningún lugar en la Biblia una porción que describa la corrupción pecaminosa como Romanos capítulo 3, versículo del 9 al 18. Todo el mundo ahí, por favor, en su bosquejo. Aquí está la condenación de Dios sobre la raza humana. Dice así: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que aquellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado al judío y al gentil. Ahí está toda la raza humana. Los judíos son los judíos y los gentiles son los demás. Amén. Dice así: que todos están bajo el pecado. ¿Quién está bajo el pecado? De acuerdo al pasaje, ¿quién está bajo el pecado? Todo el mundo está bajo el pecado. Como está escrito, escuche: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno.
Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de serpiente hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. Versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Los cargos, hermanos, contra la humanidad ya han sido presentados en Romanos capítulo 3. La palabra claramente dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con la lengua engaña. Veneno de serpiente hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en su camino. No conocieron el camino de la paz, ni hay temor de Dios adentro de sus ojos o delante de sus ojos. Esa es la condenación de Dios, los cargos de Dios sobre toda la humanidad. Nosotros estamos bajo esa, behind that title, behind that heading. We are part of humanity. Nosotros somos parte de esta humanidad. La pregunta mía es esta: ¿tú te puedes ver personalmente bajo estos cargos? Esa es la pregunta, escúcheme por favor. ¿Te puedes ver bajo estos cargos? Porque cuando uno lee este pasaje, uno no puede estar pensando en otras personas. Uno tiene que pensar en uno mismo. Sí, por la gracia de Dios en el día de hoy, muchos de nosotros ya no somos así. Amén. Porque Dios nos ha rescatado, porque hemos sido bautizados por el Espíritu Santo, porque somos personas distintas. Pero la verdad del caso era que había un momento dado en nuestra vida donde todos estos cargos eran una realidad en nuestra vida diariamente. Pero Jesucristo tomó nuestro lugar. Jesucristo derramó su sangre para rescatarnos a nosotros. Y lo hizo voluntariamente. Y lo hizo con un corazón lleno de amor. Gracias, Padre Celestial, por mandar a Jesucristo para que tomare mi lugar, para que tomare tu lugar. ¿Para qué? Para perdonarnos. Para perdonarnos, para limpiarnos, para cubrirnos con su sangre, para remover la culpabilidad de nosotros y colocarla en Jesucristo. ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué? Porque el perdonar no es fácil. No es fácil, ¿verdad? Para muchos de nosotros, empezando con este que está aquí, nos cuesta perdonar. Estoy compartiendo esto porque esto fue lo que el Señor utilizó para ayudarme a mí y todavía me está ayudando, by the way, para perdonar como Él perdona. Lo que Dios hizo fue, Marcel, tienes que volver a lo básico, al té espiritual. ¿Te está costando perdonar? Pues no te olvides de mi santidad, de quien yo soy. Acuérdate, yo soy un Dios 3 veces santo y yo he decidido poner mi mirada en ti, en amarte a ti, en rescatarte a ti. No te olvides de eso y tampoco no te olvides de tu naturaleza pecaminosa. No te olvides de eso, que tú llegaste a este mundo rebelde contra mí, odiándome a mí. Pero sin embargo, yo tomé el primer paso para rescatarte a ti. No solamente el primer paso, pero todos los pasos para rescatarte a ti. Y tú eres mi hijo. Y yo nunca te voy a soltar a ti a pesar de todas las veces que tú me has fallado a mí. Y continuarás fallándome a mí. Pero yo te amo con un amor perfecto. Y el perdón que yo te doy es un perdón perfecto. It's not contingent on what you do. It's not contingent on how you wake up tomorrow morning. My forgiveness is contingent on Jesus Christ. De acuerdo a estos versículos, a Romanos capítulo 3,
del 9 al 18, es evidente que el problema mayor de la raza humana no es la falta de educación, no es el gobierno, no es falta de programas sociales, no es el crimen, no es el falta de trabajo. El problema mayor del ser humano es el pecado que mora adentro de ellos o de nosotros. Pero sin embargo, el Dios santo, santo del universo, como acabo de decir, a pesar de todos estos cargos, ha decidido perdonar, ha decidido salvar y ha decidido amarnos a nosotros. Ya hemos examinado el punto número 1, la santidad de Dios. El punto número 2, la naturaleza pecaminosa del hombre. Y en el día de hoy vamos a examinar el punto número 3, el sacrificio de Jesús en la cruz. Amén. ¿Están listos? Dígame si está listo. Punto número 3, el sacrificio de Cristo en la cruz. Isaías capítulo 6, versículo del 6 al 7. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido. En otras palabras, estaba caliente este carbón, tomando del altar con unas, ¿qué? Tenazas. Pregunta, ¿por qué era necesario que este ser viviente, hay otros pasajes que describen a los serafines como seres que están como en fuego, they're burning, ¿verdad? ¿Por qué era necesario que el serafín, ¿verdad?, tomase con unas tenazas el carbón? ¿El carbón acaso iba a quemar la mano del serafín? No. La razón por la cual el serafín tiene que usar esas tenazas es porque el carbón es un carbón santo. Amén. Esto es muy importante porque el carbón es simbólico aquí. Versículo 7. Y tocando con él sobre mi boca, tocando el carbón sobre la boca de Isaías, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa, dígame, es quitada tu culpa y limpio tu pecado, y limpió, mejor dicho, tu pecado. Lo que está sucediendo aquí, cuando el carbón, que es un carbón santo, toca el labio de Isaías, el resultado fue que Isaías, que toda la culpa que él tenía, ¿qué fue? Fue quitada y fue completamente limpio de pecado. ¿Cuántos de ustedes han experimentado algo así? Yo sí. En el caso mío, no fue que un serafín vino y puso un carbón en mi labio. En el caso mío fue que Jesucristo me salvó. El santo, santo, santo del universo, que también es Jesucristo. Porque todo lo que Dios el Padre es, Jesucristo también lo es. El ángel tomó un carbón encendido y lo usó y lo puso sobre la boca de Isaías. ¿Por qué? Para cauterizar el pecado. ¿Ok? La cauterización, escuche por favor, es el proceso de sellar una herida o destruir algo anormal con el instrumento caliente. Dios en este versículo cauteriza los labios de Isaías para eliminar las impurezas de sus labios. Amén. Y en el día de hoy podemos decir amén también porque a través de la muerte de Jesucristo, a través del hecho que Dios nos rescató, que Dios tomó el primer paso para que tú y yo pudiésemos tener fe en Cristo Jesús, lo mismo ha sucedido en nuestras vidas. Nuestros corazones han sido cauterizados. El pecado ya ha sido removido. El Señor, nuestro Padre Celestial, ha removido el corazón de piedra y ha puesto un corazón de carne. Si está de acuerdo y ha experimentado eso, por favor, diga amén. Con máscara y sin máscara, hay que decir amén. En el momento que el carbón tocó los labios de Isaías, su pecado fue quitado. Porque el pecado fue quitado. Ahora, ¿cómo fue? ¿Cómo es que esto sucede? El pecado de Isaías es quitado, mis queridos hermanos, porque fue pagada por Jesucristo en la cruz del Calvario. Escuche ahora. Escuche. Dios perdonó
a Isaías sobre la base de lo que Cristo haría cientos de años más tarde. Amén. Muy importante. Del mismo modo, Dios está dispuesto a perdonarnos a nosotros sobre la base de lo que Cristo hizo 1000 años atrás. En otras palabras, los santos del Antiguo Testamento, Abraham, Moisés, miraban hacia el futuro con la esperanza, por fe, que iba a venir a este mundo un Salvador, que iba a hacer ese sacrificio perfecto, que iba a morir solamente una vez por todos los pecados del mundo. Y nosotros, los santos del Nuevo Testamento, que somos nosotros, miramos hacia atrás a la obra de Jesucristo, a la obra perfecta de Jesucristo en la cruz del Calvario. Siempre ha sido por fe. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, la salvación siempre ha sido y siempre será a través de la fe. Y el objeto de la fe no son las obras. El objeto de la fe es una persona, Jesucristo. Ahora, pregunta: ¿qué fue lo que Cristo logró por nosotros en la cruz? Esto es muy importante. Una vez más, estamos hablando acerca del perdón. ¿Por qué estamos hablando acerca del perdón? Mejor dicho, porque estamos hablando de estas cosas si el tema es el perdón. Porque, como dije anteriormente, el Señor usó a mi querido papá, Pastor Edwin, para una vez más volver a lo básico. Si yo voy a perdonar a otros como Dios me ha perdonado a mí, yo necesito siempre acordarme de la santidad de Dios. Yo necesito siempre acordarme de la naturaleza pecaminosa del hombre. Y yo necesito siempre acordarme de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, pero sobre todas las cosas, lo que Jesucristo logró en la cruz del Calvario por mí. ¿Me están siguiendo? Escucha ahora. ¿Qué fue lo que Cristo logró por nosotros en la cruz? Ahí en su bosquejo, la expiación. La expiación. ¿Cuántos de ustedes saben lo que significa la expiación? Muy pocas personas. Gloria a Dios. Hoy vamos a aprender. Amén. Amén. By the way, esto no lo digo para ofender a nadie. Pero si estamos en Cristo, ¿verdad? Y si somos ya, como dice la gente, cristianos veteranos, necesitamos saber esto. Amén. Porque otra vez estamos volviendo al té espiritual, ¿verdad? El té se usa para esos niños pequeñitos en las pequeñas ligas que todavía no saben batear, ¿verdad? Que están aprendiendo cómo hacer el swing. Pues lo que estamos haciendo en el sentido espiritual, estamos volviendo una vez más a ese té espiritual, acordándonos, Señor, a través del Espíritu Santo, ayúdanos a acordarnos de esas cosas básicas que nos van a ayudar a nosotros a poder perdonar a otros como hemos sido, ¿qué? Perdonados. La expiación. Ahora, ve ahí el punto A en su bosquejo, el significado de la palabra expiación. Expiación, escuche por favor, escriba esto por algún lugar, significa la eliminación de nuestro pecado y culpa. Es una definición simple, ¿ok? Para que todos nosotros nos podamos acordar. La expiación significa la eliminación de nuestro pecado y culpa. ¿Cuántos de ustedes están gozosos de que esta palabra existe? Porque si esto no existe, no hay relación con Dios. Amén. Gracias a Dios por la expiación, ¿verdad? Por el hecho que nuestro pecado ha sido eliminado, que nuestra culpa ha sido eliminada. En otras palabras, la muerte de Cristo quita, remueve, cubre, expía nuestros pecados y todas nuestras culpas. Amén. Ahora, a través de la expiación, la culpa de nuestros pecados fue quitada de nosotros y colocada en Cristo. Entienda eso. Porque esta culpa necesita ser removida, eliminada, ¿verdad? Pero no puede ser eliminada y tirada así al aire. No. La culpa tiene que ser colocada en otra persona. Porque escuche, nuestro Dios es un Dios que Él es justo. Y como nuestro Dios es justo,
Él necesita hacer algo con este pecado humano, porque nuestro pecado es una gran ofensa hacia Dios. Dios tiene que bregar con el pecado. En la expiación lo que sucede es que Dios remueve el pecado de nosotros, la culpabilidad de nosotros, y la pone sobre la persona de Jesucristo. Wow. Wow, you have to say amen to that. O no entienden o no están agradecidos. I'm being serious now. Escuchen. Porque no hay otra manera de salvación. No hay justo ni aún uno. Todos han pecado y están separados de la gloria de Dios. Tú y yo necesitamos a alguien que tome nuestro lugar. Nuestro pecado ha sido colocado sobre la persona de Jesucristo. En Juan capítulo 1, ven ahí su bosquejo. Juan capítulo 1, versículo 29, dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Subraye la palabra quita. La palabra quita en el griego es airo, A-I-R-O, airo, que literalmente significa quitarle a otro lo que es suyo. Amén. Una vez más, esa palabra quita en el griego es airo, que literalmente significa quitarle a otro lo que es suyo. Ahora, si alguien fuera a decirte a ti: yo te invito que vengas a mi casa y que me quites cualquier cosa que me pertenece a mí, lo más probable sería que tú vas a quitarle a esa persona, ¿ok?, algo que tenga valor, algo que sea de beneficio para ti. Amén. Si yo te pido a ti que vengas a mi vida y que me quites algo, yo lo dudo que ustedes van a venir a mi vida a quitarme la deuda de tarjetas de crédito. Ustedes no quieren esa carga en su vida. Yo no quiero ese peso en mi vida. Si tengo la oportunidad de quitarle algo a alguien, las personas normales usualmente van a quitarle algo que sea de beneficio para ellos. En el caso de Jesucristo, amen, you know where I'm going. Amén, ¿me están siguiendo? En el caso de Jesucristo, Él viene a este mundo, tiene la oportunidad de quitarle algo, pero la cosa es que Jesucristo Él no tiene que quitarnos nada porque Él ya lo tiene todo, ¿ok? Pero viene a este mundo a hacer ¿qué? A quitarnos a nosotros la culpa, el pecado, la condenación. Y el hacer eso, porque Jesucristo no es tonto, no es un bobo, Él reconoce que a Él quitarnos la culpa a nosotros, Él se está convirtiendo en el Cordero de Dios. Que significa que al Él quitarnos la culpa y el pecado, ahora va a recibir de Dios la ira y el castigo. Who does that? Hay que hacer memoria. ¿Estamos luchando con el perdón? Sí, estamos luchando con el perdón. ¿Es difícil perdonar a otras personas? Sí, pastor, es difícil perdonar a otras personas. But all you got to do is remember this. Y mira cómo esa dificultad coge alas. Empieza a desaparecerse poco a poco. Es poco a poco porque nadie es perfecto. Yo entiendo eso. Pero confiamos que el Señor va a hacer la obra si tenemos la mente de Cristo. Amén. Bueno, escuche. La expiación también significa cubrir. Puede escribir eso en algún lugar. Cubrir. Ahora, la palabra expiación se usaba muchas veces en el Antiguo Testamento con relación con los sacrificios de animales. Si ve ahí en su bosquejo, Levíticos capítulo 16, versículo 5, dice así: y de la congregación de los hijos de Israel tomaron 2 machos cabrios para expiación. En este contexto era para cubrir los pecados del pueblo de Israel. ¿Ok? Escuche, por favor. Es importante que entendamos que aquellos sacrificios importantes no podían quitar el pecado.
Esos sacrificios del Antiguo Testamento de animales no podían quitar el pecado. La sangre de los animales solamente cubrían los pecados de los israelitas delante de Dios hasta que vino Jesucristo a quitar todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Gracias, Jesucristo. Gracias por venir. Gracias por ser obediente al Padre. Thank you for not being a rebellious child. Praise God. Dios, escuche, aceptaba aquellos sacrificios, estamos hablando de los sacrificios de los animales, ¿verdad? Aceptaba aquellos sacrificios como una muestra de fe en el Salvador que iba a venir. Su muerte dejó satisfecho la justicia de Dios y como resultado, en el día de hoy, tú y yo podemos ser perdonados y aceptados a la familia de Dios. Cristo fue nuestro sustituto. El justo murió por el injusto. Si ve ahí en su bosquejo, bajo la expiación, punto B, la necesidad de la expiación. ¿Por qué necesitamos la expiación? Simplemente porque toda persona ha pecado contra Dios. Amén. Si eres pecador, di amén. Si tienes necesidad de la expiación, di amén. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, ese hombre es ¿quién? Adán. Y por el pecado la muerte no es muerte física, aquí muerte espiritual, separación de Dios. Así la muerte pasó a todo. Esa muerte espiritual pasó a todo el mundo por culpa de Adán. Eso es lo que está diciendo aquí. Por cuanto todos que pecaron. Adán fue el primer dominó. Amén. Y el resto de la humanidad ha sido un dominó. Y cuando el primer dominó cayó, cayeron los demás. Pero eso no es justo, pastor. ¿Cómo es posible que Dios me esté castigando a mí por el pecado de un hombre? Yo te digo una cosa, si tienes un problema con eso, tienes un problema con la salvación. ¿Por qué? Porque Dios hace lo mismo con el segundo Adán. La cosa es que lo que el primer Adán no pudo hacer, el segundo Adán lo hizo. Y Dios lo que hace es que ve la justicia de ese segundo Adán and He transfers over to us. So if you're upset with the fact that the first Adam sinned, then you better be upset with the fact that the second Adam wants to save you. Como mi mamá decía, you can't have the cake and eat it too. Hay que aceptar el hecho de que somos pecadores. Bendito sea su santo nombre. Escuche, hermano, como resultado del pecado toda la humanidad está condenada. Yo sé que ustedes saben eso. Romanos capítulo 3, 23, por cuanto todos pecaron y están que destituidos, right? Quedaron cortos de la gloria de Dios. Acuérdate que Dios determina el estándar, no nosotros. El estándar de Dios es un estándar que perfecto, hermanos. Por eso es que tú y yo necesitamos la expiación. Necesitamos que alguien tome nuestro lugar. ¿Por qué? Porque el estándar de Dios es un estándar perfecto. Amén. Que nosotros no somos. La única manera de escapar las terribles consecuencias del pecado es por medio de un sustituto que satisface las demandas de la justicia divina de Dios. Y este sustituto, escuche, es el Cordero puro de Dios, un Cordero sin manchas, un Cordero que es agradable al Padre. Ese Cordero es Jesucristo. De eso se trata, mi querido hermano, la expiación. Cristo es nuestro sustituto. El inocente tomó el lugar del culpable. En su bosquejo ahí, punto C, el plan de Dios para la expiación. Una vez más, ¿qué es la expiación? La eliminación de nuestro ¿qué? Pecado y nuestra culpa, todo el mundo. La expiación es la eliminación de nuestro pecado y ¿qué? La culpa. Escucha, estamos hablando aquí el plan de Dios para la expiación, el plan profetizado. Los animales sacrificados en el Antiguo Testamento fueron un símbolo de Cristo muriendo por nosotros en la cruz del Calvario. Estos sacrificios señalaban hacia el Salvador venidero. Miren por favor ahí en su bosquejo, Isaías capítulo 53, versículo 10. Aquí tenemos esta profecía. Isaías 53, 10 dice, con todo eso, Jehová que quiso, es interesante, Dios el Padre quiso ser ¿qué? ¿Quebrantar a quién? A Jesús.
Sujetándolo a qué? A padecimientos o sufrimientos. El Padre quiso eso. ¿Tú sabes por qué el Padre quiso eso? Porque el Padre deseaba en su corazón rescatarnos a nosotros, perdonarnos a nosotros. Y sabía que la única manera para rescatarnos a nosotros era la expiación, era el Cordero de Dios, era su propio Hijo. Dígame, ¿estás teniendo problemas con el perdón? Señor, ayúdame a entender la expiación. Ayúdame a acordarme de estos principios básicos de la fe. Porque ¿cómo es posible que tú hayas hecho todo eso por mí y yo no pueda perdonar a esta persona, a una persona, o dos personas, o tres? No importa, lo que pasa es que Dios ha perdonado a todos aquellos que por fe iban a poner su mirada en Él. En este momento quiero que veamos algunos versículos ahí en su bosquejo que nos explican cómo fue realizado el plan de Dios para la expiación. En Romanos capítulo 5, versículos del 6 al 8, la palabra de Dios dice así: porque a su debido tiempo, cuando aún éramos débiles, Cristo murió por los pecadores. Versículo 7. Es difícil que alguien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios, gloria a Dios, muestra su amor para con nosotros en que cuando aún éramos ¿qué? Pecadores, Cristo murió por nosotros. Vamos a volver una vez más al versículo 6. Dice así: porque en su debido tiempo, subraya esa frase debido tiempo, significa básicamente en el tiempo perfecto. Jesucristo llega a este mundo not too late and not too early. Jesus Christ comes into this world the perfect time. Amen. A su tiempo perfecto. Dice así: cuando aún éramos que débiles, subraye esa frase, éramos débiles. Lo que eso significa es esto. En otras palabras, podemos decirlo así: cuando aún éramos esclavos al pecado, Jesucristo llega a este mundo cuando tú y yo éramos esclavos del pecado, cuando tú y yo éramos hijos de Satanás, cuando tú y yo no teníamos ningún deseo en nuestro corazón de amarlo a Él. Ese fue el momento en que Cristo vino a este mundo. Escuche esto: la mayor parte de nosotros estamos dispuestos a perdonar a otras personas cuando ellos cumplen nuestros requisitos. When things are right, en mi mente. Pero interesante que Jesucristo llega a este mundo, viene a este mundo when everything's messed up. He's not waiting for us to wake up. He's not waiting for us to realize that we've sinned. He realized that, you know what? I'm not going to wait for you to wake up, because you can't wake up. I'm going to come and do it for you. I'm going to forgive you even though you don't deserve the forgiveness. I'm going to die for you even though you don't deserve the death. I'm going to do everything from the moment of my birth to the moment of my death for you, even though you don't deserve it. That's what I'm going to do. And you know what? Yo creo que nosotros también tenemos que aplicar eso. Si estamos esperando que la persona se arregle o que demuestre que verdaderamente está arrepentido o arrepentida para después perdonar, we're doing the wrong thing. No. Una pregunta: ¿cuándo es el tiempo perfecto para perdonar a otros? Hoy. Hoy. Amén. Amén. Continuemos aquí. Dice aquí en versículo 7, es difícil que alguien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. En otras palabras, son pocos los que darían su vida por una persona buena, ¿verdad que sí? Son pocas personas. Usted daría su vida por una persona buena a pesar de que ustedes no lo conocen. ¿Sería fácil para ti dar tu vida por una persona, entre comillas, buena, a pesar de que tú no lo conoces? No es fácil, ¿verdad? Pero en el caso es que Jesucristo no dio su vida por nadie bueno. Amén. No, Él dio su vida por una secua de pecadores, todos nosotros. This is true.
Versículo 8, pero Dios muestra su amor por nosotros. Aquí está Dios demostrando. You want to know how much I love you? Look. Que aun cuando éramos pecadores, amén, Cristo murió por nosotros. Escuche, mi amor, mi querido hermanos. Tú y yo reflejamos el carácter de Dios cuando en obediencia a la palabra de Dios perdonamos a otras personas que nos han herido profundamente. Lo repito una vez más. Tú y yo reflejamos el carácter de Dios cuando en obediencia a la palabra de Dios perdonamos a otras personas que nos han herido profundamente. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, la palabra nos dice así: el que no conoció pecado, hablando de Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado, Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Subraye la palabra justicia en ese versículo. Dios el Padre, escuche por favor, aquí en este versículo usa el principio de imputación. Escriba eso en algún lugar en su bosquejo. Imputación, es muy importante también, una palabra que todo creyente debe saber, especialmente esos creyentes veteranos, ¿ok? Dios el Padre aquí, en este versículo, está usando el principio de imputación. Al lado de la palabra imputación, escriba esto, algo simple: mi pecado ha sido transferido a Cristo. Amén, escriba eso. Mi pecado ha sido transferido a Cristo. Pero no termina ahí. Y en cambio, la justicia de Cristo ha sido transmitida o transferida a mí. Es un gran intercambio. De eso se habla la imputación. El pecado mío ha sido transferido a la cuenta de Cristo Jesús y la justicia, la vida perfecta de Jesucristo ha sido transferida a la cuenta mía. Dígame. Amén. Dios el Padre trató a Cristo, escuche por favor, Dios el Padre trató a Cristo como si fuera un pecador. ¿Ok? Aunque no lo era. Jesús nunca pecó. Amén. Repita eso. Jesús nunca pecó. Dios el Padre trató a Cristo como si fuera un pecador, aunque no lo era, y lo hizo morir en la cruz del Calvario como sustituto en lugar de nosotros para pagar los pecados de todos aquellos que iban a creer en Él. Muy importante. En la cruz, escuche, Jesús no se convirtió en pecador. Escriba eso. En la cruz, Jesucristo no se convirtió en pecador. Nunca había pecado en Jesucristo. Nunca habrá pecado en Jesucristo. Porque Jesucristo es ¿quién? Dios. Jesucristo es santo, santo, santo. Como dije anteriormente, todos los atributos de Dios le corresponden a Jesucristo también. Dígame. Bendito sea su santo nombre. Una vez más, en la cruz Jesús no se convirtió en pecador, sino que permaneció completamente santo. Amén. En la cruz del Calvario Jesucristo se permanece completamente santo mientras voluntariamente dio su vida por nosotros. En la cruz, escuche, Jesucristo fue tratado como si fuera culpable de todos los pecados cometidos por todos los seres humanos, a pesar de que Él nunca cometió ninguno. Esa es la verdad. De eso se trata el sacrificio precioso de Jesucristo. En 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. A quien llevó Él mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos ¿en qué? A la justicia, y por cuya herida fuisteis sanado. Ahí estamos hablando obviamente sanidad espiritual. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, tiene el poder para sanar, pero en el contexto no está hablando de sanidad física, está hablando de sanidad espiritual. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Subraye esa parte ahí. Jesucristo padeció, ¿cuántas veces? Una sola vez, que significa que el sacrificio de Jesucristo fue suficiente para el Padre, que significa que el sacrificio de Jesucristo fue aceptado por el Padre. Amén.
el justo, ¿por qué? Por los injustos, para llevarnos a Dios. Bendito sea su santo nombre. Jesucristo murió en la cruz solamente una vez por nuestros pecados, porque Él vivió una vida perfecta. La vida de Jesucristo fue agradable al Padre, y cuando llegó el momento para el Cordero de Dios que fuera clavado ahí en esa cruz, en el madero, por nuestros pecados, Dios ve ese sacrificio y dice: excelente, aceptado, suficiente. Y resultado de eso es para llevarnos a Dios. La implicación es esta: si la muerte de Jesucristo me está llevando a Dios el Padre, significa que en un momento dado yo estaba lejos de Él. ¿Y por qué estaba lejos de Él? Por el pecado. ¿Y por qué ahora puedo tener una relación con Él? Porque he sido perdonado. Te pregunto, ahora volviendo aquí al aspecto humano, ¿estás separado de alguien en este momento porque no hemos perdonado? ¿Sabes que cuando los problemas llegan a la vida de uno, hay veces donde la gente no se habla por años, por un incidente? Por eso digo que si entendemos la teología básica, ahí está la cosa, que uno nace separado de Dios. It's a great gulf fixed between us and God. Y Jesucristo lo que hace es: yo voy a morir por tus pecados para que seas perdonado, para yo poder llevarte al Padre, para poder restaurar esa relación que fue quebrantada. ¿Por qué? Por el pecado. I'm here to tell you something. Cuando nuestras relaciones son quebrantadas, escucha, you might want to write this down. Cuando nuestras relaciones son quebrantadas, siempre es por el resultado del pecado. Thank you. Amen. That's it. Alguien pecó. Y muchas veces, esto es lo que sucede, en términos humanos, casi siempre alguien peca con nosotros, pero como no queremos perdonar, terminamos pecando también. You see how messed up we are? Amen. Amen, brother. Hermanos y hermanas, la única razón por la cual Dios nos ha rescatado y perdonado de todos nuestros pecados es porque Cristo Jesús voluntariamente y gozosamente tomó nuestro pecado y nuestra culpa sobre Él mismo. Y como resultado de la gloriosa expiación de Cristo, el pecador es libre del castigo del pecado. Gloria a Dios, ¿ok? Y es considerado justo delante de los ojos de Dios. Bendito sea su santo nombre. En la cruz, Cristo logró primeramente la expiación, amén. Pero también logró, mira en su bosquejo, la propiciación. Levante la mano si ha escuchado esa palabra. Levante la mano si sabe la definición de esa palabra. Otra cosa, amén, gloria a Dios. Ahora, la propiciación, escuche, mientras que la expiación se refiere a la eliminación de nuestros pecados, propiciación se refiere a la eliminación de la ira de Dios. Amen. Amen. I want nothing to do with the wrath of God. Yo no quiero nada que ver con la ira de Dios. Y si estás de acuerdo conmigo, say amen. Yo no quiero, by the way, I want nothing to do with the wrath of God, and I don't wish that upon anybody else either. Amén. O sea, yo no quiero la ira de Dios, pero ese que bregue, yo no sé. Ese para mí se merece. Hitler se merece la ira de Dios. Be careful. Be careful. Mussolini se merece la ira de Dios. Be careful. Mejor no, que esos pensamientos no lleguen a tu mente. Deja que Dios bregue con la gente como va a bregar con la gente. Nosotros oramos por las personas y que la misma misericordia y gracia que Dios ha demostrado con nosotros, nuestra oración debe ser que llegue a la vida de esa persona. That should be our prayer. Amén.
Amados, por favor, escuchen, muy importante. Solo cuando comprendemos que sobre Cristo cayó la ira de Dios y que nos correspondía a nosotros, podemos estar eternamente agradecidos por su sacrificio en la cruz. Y también vamos a poder perdonar a otros como hemos sido perdonados. El doctor W.A. Criswell dijo esto: la propiciación es la obra de Cristo en la cruz, en la cual Él cumple las demandas del Dios justo contra el pecado, cumpliendo así los requisitos de la justicia de Dios y cancelando, escriba eso, cancelando la culpa del hombre. Eso es lo que sucede, es cancelada. Nuestro pecado ha sido cancelado, esa es la expiación, pero también los requisitos de la justicia de Dios han sido cumplidos. Bendito sea su santo nombre. Al morir en nuestro lugar por nuestros pecados, Cristo quitó la ira de Dios que justamente hemos merecido. De hecho, esto va más allá. Propiciación no es simplemente un sacrificio que quita la ira, pero un sacrificio, escuche, un sacrificio que quita la ira y la convierte en favor, misericordia, gracia y amor. Lo voy a leer una vez más. Escuche. Al morir en nuestro lugar por nuestros pecados, Cristo quitó la ira de Dios que justamente nos merecíamos. Dígame. De hecho, esto va más allá. No solamente la quita, pero otra cosa sucede en este proceso de propiciación. Propiciación no es simplemente un sacrificio que quita la ira, pero un sacrificio que quita la ira y la convierte en favor, la convierte en misericordia, la convierte en gracia y la convierte en amor. En esta obra, o mejor dicho, en estas palabras, antes de Cristo éramos enemigos. Antes de Cristo éramos enemigos. Pero en el día de hoy somos amigos. En 1 Juan capítulo 4 versículo 10 la palabra dice: en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó que a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Una vez más, propiciación significa la eliminación de la ira de Dios. Ahora, nuestro Salvador Jesucristo, a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, pudo lograr la expiación, pudo lograr la propiciación y número 3 ahí en su bosquejo, pudo lograr la redención. Ahora, la redención significa liberación de la esclavitud o cautividad por el pago de un precio. Una vez más, redención significa liberación de la esclavitud. Aquí en el contexto, obviamente en el contexto espiritual, está hablando de la esclavitud espiritual, ¿ok? La redención significa liberación de la esclavitud o cautividad por el pago de un precio. El término redención, ¿verdad?, era usado específicamente con referencia al pago de la libertad de un esclavo. Los esclavos necesitaban, para ser libres, necesitaban ser comprados, ¿ok? Ahora, si somos redimidos, levante la mano, dígame si eres redimido. ¿Okay? Entonces, eso significa que nuestra condición previa era de esclavitud. Amén. Si en el día de hoy eres redimido y te consideras como una persona redimida, eso significa que tú estás de acuerdo con el hecho que hubo un momento dado en tu vida donde tú eras un esclavo al pecado. Amén. Reconoce, yo entiendo eso, pastor. Cuando yo llegué a este mundo, yo era un esclavo al pecado, pero gracias a Dios he sido redimido. He sido liberado, he sido comprado, no con plata, no con oro, no con diamantes, sino con la preciosa sangre de Jesucristo. En Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
Dado nuestra naturaleza pecaminosa, todo ser humano necesita ser redimido, mis queridos hermanos. Todos nosotros hemos ofendido a Dios. Todos les hemos fallado a Dios. Todos hemos sido infiel a Jesucristo. Todos les hemos rompido el corazón a Jesucristo. Pero sin embargo, dice aquí en Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto que todos pecaron. En otras palabras, como resultado, todos necesitamos perdón. Si todos somos pecadores, eso significa que todos necesitamos ser perdonados. Todos necesitamos ser liberados y perdonados del pecado. La palabra nos dice aquí que la redención de Cristo nos ha liberado de la culpa del pecado. Mira ahí en Romanos capítulo 3, versículo 24. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención, subraye la palabra redención, que es en Cristo Jesús. Una vez más, pasaje glorioso. Siendo justificado, siendo que declarado inocente delante de los ojos de Dios. La justificación, una vez más, es mis pecados siendo transferidos a Cristo, y la justicia y la vida perfecta de Cristo siendo transferida a mí. Como dice así, siendo justificado. ¿Y cómo somos justificados? Gratuitamente. Yo no puedo ganarme esta justificación. Es un regalo de Dios. Todo el mundo repita conmigo: la justificación es un regalo de Dios. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, Dios dándome a mí algo que yo no merezco, mediante, aquí está, how this happens, mediante la redención que es en el muchacho de la película, Cristo Jesús. La palabra nos dice que nuestros pecados nos habían puesto en cautiverio y necesitamos ser rescatados. Jesucristo logró, hermanos, por favor, Jesucristo logró la liberación de nuestra esclavitud a través de su muerte en la cruz del Calvario. Efesios capítulo 1, versículo 7, en quien tenemos redención, subraya la palabra redención, por su sangre, ahí está el precio, ¿verdad? El perdón de pecado según las riquezas de su gracia. Ahora, ¿cuántos de ustedes están agradecidos y gozosos de la redención que es hallada en Cristo Jesús? Dígame. La Biblia nos enseña que Cristo nos redimió de tres cosas. Voy a leer Bueno, déjame aquí. Vea en su bosquejo. Cristo nos redimió primeramente de la maldición de la ley. Amén. De la maldición de la ley. En Gálatas capítulo 3, versículo del 13 al 14 dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros que maldición. En otras palabras, Cristo se hizo maldición por nosotros cuando la ira de Dios fue derramada sobre Él por los pecados de la humanidad. Eso es lo que significa ahí, que Él se hizo maldición por nosotros. Amén. Continuamos con el versículo. Porque está escrito: maldito todo el que es colgado en el madero. Versículo 14. Para que en Cristo Jesús, ahí está el muchacho de la película una vez más, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, esa bendición se trata de la salvación. Amén. A través de Cristo Jesús, la bendición de Abraham, que es la salvación, alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Escuchen. Nadie será redimido a través de la observación de la ley. Ustedes saben eso. Nadie va a ser salvo a través de la observación de la ley. Somos salvos por la gracia de Dios. Pero sí, escuche, pero sí fuimos redimidos para obedecer la ley. La ley no me salva, pero he sido salvo para yo obedecer lo que dice la palabra de Dios. Cristo también nos redimió de la culpa de nuestros pecados. En Romanos capítulo 3, versículo 24 dice así: siendo justificados, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. También Cristo nos redimió del poder del pecado. En otras palabras, ya no somos esclavos al pecado. 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Escuche. Por la redención que tenemos en Cristo Jesús,
Hoy ya no somos esclavos del pecado, mis hermanos. Pero sin embargo, al no perdonar a otros, nos esclavizamos a nosotros mismos. Una vez más, por la redención que tenemos en Cristo Jesús, hoy, por la gracia de Dios, por la expiación de Dios, por la propiciación de Dios, por la redención de Dios, en el día de hoy, tú y yo no somos esclavos del pecado, pero sin embargo, al no perdonar a otros, nosotros esclavizamos a otros. Yo no estoy en la de esclavizar a otras personas. Y ustedes tampoco deben estar en lo de esclavizar a otras personas. Debemos estar en la de liberar a personas de la manera en que hemos sido liberados. Amén. Hasta ahora hemos visto, hermanos, que en la cruz del Calvario Cristo logró nuestra expiación, propiciación, redención y por último la reconciliación. Qué cosa gloriosa, ¿verdad? La reconciliación. Mientras que la expiación se refiere a la eliminación de nuestros pecados, la propiciación se refiere a la eliminación de la ira de Dios y la redención se refiere al precio pagado para liberarme de la esclavitud del pecado. La reconciliación se refiere a la eliminación de nuestra separación de Dios. Ya no tenemos que estar separados. Dios, escuche por favor, no esperó que tú y yo cambiáramos de corazón para reconciliarse con nosotros. Amén. Dios no estaba esperando que tú tomaras el primer paso. Dios tomó el primer paso. Dios tomó el primer paso en nuestra reconciliación. Dios lo hizo todo, desde el principio hasta el fin, para salvarnos y para reconciliarnos. Qué gran ejemplo, ¿verdad que sí? Que el Dios, el Padre, nos ha dado a nosotros. El que fue ofendido es el que toma la iniciativa para perdonarnos y para reconciliarnos. El que fue ofendido. Aquí en la tierra, la mente humana dice, el que ofendió, esa es la persona que tiene que tomar el primer paso. En el contexto bíblico lo que vemos es esto. El que fue ofendido es el que toma el primer paso. Y nosotros somos llamados a seguir los pasos ¿de quién? De Jesucristo. Que el Señor nos ayude, porque yo sé que no es fácil. Amén. Amén. No es fácil. Esta carne que nos mortifica, esta lucha constante con la carne, que cuando estamos pensando, cuando queremos dar ese paso de obediencia, lo que nos viene a la mente es lo que nos hicieron, lo que nos siguen haciendo, y nuestra mente pensamos, y lo que van a seguir haciendo. ¿Y cuántas veces tengo que perdonar yo? Si yo sé de antemano que lo que me hicieron, lo que me siguen haciendo, y seguro que después de perdonarlo, me lo van a seguir haciendo. ¿Para qué yo tengo que perdonar? Bueno, porque lo mismo es el caso de nosotros. Dios nos perdonó, ¿verdad? Antes, ¿verdad? En nuestro pecado, Él nos salva, Dios nos adopta y somos parte de su familia sabiendo que en ese momento íbamos a seguir pecando y en el futuro vamos a seguir pecando. No different. We got to apply the same thing. Escucha, hermanos, veamos lo que la palabra de Dios nos dice con relación a la reconciliación. Hay que ir rápido porque se me está acabando el tiempo ya. Romanos capítulo 5, versículo del 10 al 11. Escuche lo que dice. Porque si siendo enemigos, dígame, diga, yo fui enemigo. Diga, yo fui enemigo. Ok, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Gloria a Dios, gracias Jesucristo. Un aplauso para Jesucristo. Un amén para Jesucristo, ¿verdad? Gracias Jesús por reconciliarme con el Padre. Gracias por tomar mi lugar, Jesucristo, ¿verdad que sí? Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Segunda de Corintios capítulo 5 del 18 al 19, todo el mundo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por el muchacho de la película una vez más, Jesucristo, y nos dio el ministerio de reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados.
y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Ese es el trabajo de nosotros, reconciliar, traer el evangelio, porque el evangelio es lo que trae reconciliación en este mundo. Amén. El evangelio. Cuando dice aquí, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, es la palabra del evangelio de Cristo Jesús, porque esa es la única cosa que puede traer reconciliación entre el hombre y el Dios Santo del universo. Colosenses 1 del 20 al 21. Y por medio de y por medio de él reconciliará consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo paz, bendito sea su santo nombre, mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos, gloria a Dios, en otro tiempo, en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Escuche por favor, y ya vamos a terminar. El resultado del sacrificio de Jesús es que nuestra relación ha cambiado de enemistad a amistad. Amén. Gracias a Jesucristo, porque eso es lo que sucede. A través de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, nuestra relación cambia de enemistad a amistad. En Juan capítulo 15, versículo 15, dice así: ya no os llamaré siervo, pero os he llamado que amigos. Levante la mano si eres amigo de Dios. Si eres amigo de Dios en el día de hoy es porque a través de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario fuiste reconciliado. La reconciliación cristiana es una gloriosa verdad. Éramos enemigos de Dios, pero ahora somos su amigo. Éramos enemigos de Dios, pero ahora somos hijos de Dios. Estábamos separados de Dios, pero ahora estamos unidos con Dios. Estábamos bajo su condenación, pero hoy hemos recibido su perdón. Estábamos en guerra con Dios, pero ahora tenemos paz con Dios. Te pregunto, ¿estás en guerra con alguien en el día de hoy? ¿Estás en guerra con alguien en el día de hoy? Pregunta: ¿tienes un corazón lleno de resentimiento, amargura y enojo contra alguien en el día de hoy? Si ese es el caso, te pido que perdones en el día de hoy como Dios te ha perdonado a ti. Deja que estos tres aspectos básicos, pero cruciales de la fe, la santidad de Dios, la naturaleza pecaminosa del hombre y el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, transforme tu forma de pensar en esta tarde. Escucha, por favor. Dejemos, hermanos, escuche, dejemos que esas cosas gloriosas que Cristo logró por nosotros en la cruz del Calvario, la expiación, la propiciación, la redención y la reconciliación, cambien vuestros corazones implacables en el día de hoy. Escuche, cuando tú y yo perdonamos, escuche, cuando tú y yo perdonamos, rompemos la amarga y venenosa cadena del orgullo que nos lleva a la venganza, que nos lleva a la desesperación, que nos lleva a la soledad, que nos lleva al resentimiento, que destruye nuestras relaciones y que hace que perdamos la alegría en nuestra vida. Si estás presente y estás escuchando en esta tarde, te pido por favor que rompas esas cadenas de amargura de tu corazón, que rompas esas cadenas
venenosas en tu corazón y que le pidas al Señor en esta tarde que haga la obra en ti. Que le pidas al Señor en esta tarde que te ayude a perdonar como tú has sido perdonado. Amén. En este momento le voy a pedir a todo el mundo que baje su rostro, por favor. Ahí mismo en su asiento. Si el Señor a través del Espíritu Santo ha tocado tu corazón y te das cuenta que necesitas perdonar, o por lo menos necesitas tomar el primer paso en dirección hacia el perdón, te pido que ahí mismo donde tú estás, que ores, que le clames al Señor, que le pidas al Señor que haga una obra perfecta en tu corazón. Pídele al Señor: Señor, ve mi corazón y ve el deseo que yo tengo de obedecerte. Ayúdame, por favor, a obedecerte a ti. La carne mía es débil, pero el Espíritu está dispuesto. Amén. Clámale al Señor en el día de hoy, porque no se olviden, nuestro Dios es un Dios santo. Nosotros somos pecadores y Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados. Eso significa que si estás aquí en el día de hoy y por fe tú has puesto tu fe en Cristo Jesús, eres salvo, eres salva. Y si somos salvos en el día de hoy, eso significa que nuestros pecados han sido perdonados. Si nuestros pecados han sido perdonados, Padre Santo, ayúdanos a perdonar a otros como hemos sido perdonados. Padre Santo, qué bueno eres. Gracias por el tiempo que nos has dejado pasar juntos en esta tarde. Ahora cuando vayamos a salir, Señor, te lo suplico, Espíritu Santo, que nos ayude a poner en práctica lo que he predicado yo personalmente y lo que hemos escuchado en el día de hoy. Somos débiles, Señor, lo reconocemos de antemano, por eso te clamamos a ti. Te clamamos a ti con todo nuestro corazón y te suplicamos, por favor, que rompa estas cadenas amargas y venenosas que están adentro de nuestro corazón, que nos están quitando tanto, Señor, que nos están quitando tantas cosas buenas, Padre Santo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poder restaurar estas relaciones, Padre Santo. Por lo menos ayúdanos a hacer nuestra parte, Señor. Te lo suplico. Gracias, Jesucristo, por amarnos tanto. Gracias, Jesucristo, por ser nuestro sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias, Padre Celestial, por mandar a tu propio Hijo, a tu único Hijo, para que tomara nuestro lugar. Gracias por esa salvación tan preciosa que tenemos. Padre Santo, te amamos, te glorificamos y pedimos todas estas cosas en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga a todos y que la paz de Dios los acompañe.